Hola, muy buenas. Seguimos con nuestro curso. La estructura de RN la estudiamos en los videos pasados. De alguna manera esto sigue siendo el estudio de la estructura, pero ahora es la estructura topológica. Eh, ¿Qué es la topología? La topología es una rama de la matemática y es de las más abstractas. Haciendo una similitud, una comparación con la ciencia física, podría ser como la mecánica cuántica de las matemáticas. Bueno, es más complicada la mecánica cuántica. Si un físico me escucha, a lo mejor me cuelga, pero sí, es una rama muy abstracta. Muchas veces los conceptos que hay en la topología son muy abstractos, poco intuitivos y muchas veces ni siquiera corresponden a lo que pensaríamos que tiene que ver con su geometría o su forma gráfica. Sin embargo, los conceptos topológicos para estos tipos de curso de cálculo de una de varias variables reales son afortunadamente intuitivos. Tiene que ver con ideas de proximidad o de cercanía, los límites, la clasificación de puntos. Habíamos visto por ahí en el video anterior una región donde teníamos un producto cruz de intervalos, nada más que un intervalo estaba abierto. Entonces teníamos una figura que no tenía esta cara, ¿no? Entonces era una figura abierta. Para este conjunto podemos tener un elemento que esté aquí, un elemento que esté aquí, otro que esté aquí y uno que esté acá. Estos primeros dos son elementos del conjunto. Este está en el interior, este está en la frontera o en el borde. Este otro elemento está en la frontera, pero no pertenece al conjunto, puesto que toda esta línea no pertenece, es un intervalo abierto. Y este de acá es un punto exterior que tampoco pertenece al conjunto. Entonces, ese tipo de clasificaciones visualmente lo podemos checar, pero tiene precisiones muy formales que nos va a dar conceptos que nos llevará a la clasificación también de conjuntos abiertos, cerrados, conectados, puntos aislados, conjuntos compactos, y tiene que ver con la idea de sucesiones también convergentes. Bueno, en fin, no me voy a ir tanto rollo, nada más comentar dos cosas, tres cosas más. La topología, por sus raíces griegas, topo, pues no es el animalito, ¿verdad? Viene de topos, lugares, logía viene de logos, estudio o tratado. El estudio de los lugares, de manera muy general, es el estudio de los objetos matemáticos que bajo algunas transformaciones continuas preservan sus propiedades. Y pues hay un chiste muy conocido de la taza de café o de lo que sea, una taza, ¿no? Y una rosquilla, que dicen que los topólogos, los matemáticos con especialidad en topología, que se dedican a investigar la topología, confunden una taza con una rosquilla porque tienen la misma forma topológica. Aquí el agujero es básicamente el mismo y pues se puede... Hay muchas imágenes de cómo se van transformando, como animaciones de cómo se va transformando una taza en dona y viceversa, preservando en este caso el agujero. Pero bueno, es un chiste, tiene muchas imprecisiones, pero es una referencia a la cultura matemática. Vaya. Y también hay una aplicación muy interesante que se da en las redes de distribución, por ejemplo, la red del metro de la Ciudad de México, que tiene muchas estaciones, ¿sí? Que se pueden conectar entre sí, ¿no? Y hay transbordos y todo eso. Bueno, hace como 10 años, un poco más, en la Ciudad de México, los mapas del metro eran de cierta forma y los cambiaron un poquito antes de la línea dorada creo que fue por ahí del 2011-2012, antes de esa línea hubo un cambio de mapas porque había dos estaciones
muy cercanas, la del metro de Ciudad Universitaria y el metro Tasqueña, en el mapa se veían muy juntas y en la realidad estaban mucho más lejos. Entonces no había una buena escala de la figura del plano con respecto a la realidad. Y ya lo mejoraron, pero pues todavía tiene muchas imprecisiones, la escala no es perfecta. Sin embargo, aunque la escala no es perfecta, no es exacta, la distribución es exacta para fines de búsqueda de la información, ¿no? Finalmente es una red de nodos por la que pasa información. En este caso pues son los transbordos y todo eso. Esto es una rama de las ciencias de la computación, es un problema de la rama de las ciencias de la computación llamada análisis topológico de datos. Y bueno, solamente lo quería comentar. Nosotros no vamos a irnos a ese tipo de cuestiones, vamos a ir por otro camino de la topología general aplicada a conceptos de nuestro espacio vectorial favorito de este momento. Entonces, vamos a comenzar. Recordemos que habíamos definido una vecindad de radio epsilon, donde epsilon es una cantidad positiva, por lo regular es una cantidad infinitamente pequeña, del orden 0.0001, no sé, un radio muy pequeño de un punto A. Pensemos que A es un vector de Rn. Entonces se había definido como el conjunto de todos los vectores de Rn, x, tales que la distancia entre x y el punto A es menor que epsilon. Ya habíamos comentado en los videos del principio por qué estamos usando la notación de vector. Es básicamente didáctico para los que están introduciéndose a estos conceptos. Vector y punto van a ser llamados de la misma manera. De hecho, en la topología de puntos es muy común decir punto. Aunque no sea un punto del plano ni del espacio, a lo mejor es un punto que no podemos imaginar o graficar, son puntos. Topología de puntos y conjuntos. Entonces vector o punto es la misma cosa. Y bueno, esto es una bola, ¿no? Rn, dependiendo del tamaño de n, del valor de n. Si n es igual con 1, es un intervalo abierto donde se señala el punto medio, que sería A. Y entonces los extremos A menos epsilon y A más epsilon. Pero si n vale 2, entonces tenemos el interior de una circunferencia de radio epsilon centrada en A. Y si es en n igual con 3, es el interior de una esfera. Y si n es cualquier valor, es una bola. Se dice que es una bola. ¿Qué pasa? Hay vecindades especiales agujereadas en el centro. Se les llama vecindades reducidas. Una vecindad reducida sería aquella que le quitas justamente el centro de la vecindad. Esta se llama vecindad reducida. A lo mejor la vamos a trabajar más adelante. Por lo regular trabajamos la vecindad completa. Es importante tener eso en mente porque todo el tiempo vamos a usar vecindades. Entonces, vamos a empezar con el primer concepto. Punto interior. Tomemos sea A de coordenadas A1, A2 hasta AN. Un elemento de un conjunto A. Ajá. Pero este A, a su vez, es un subconjunto de Rn. ¿Ya está? Tomamos un vector, un punto de A. Se dice que el punto A, o bueno, vamos a poner, se dice que A es un punto interior, mejor. Se dice que A es un punto interior del conjunto de A mayúscula si existe una vecindad de A minúscula, obviamente, contenida en A mayúscula. Bueno,
Cuando nos empezamos a enfrentar a los libros de análisis, de cálculo avanzado, el primer concepto topológico que nos presentan es el de conjunto abierto. Y viene una definición ahí que habla de las vecindades y habla del punto interior. Yo lo he explicado con palabras, vamos a hacerlo con símbolos. Creo que es más fácil primero entender qué es un punto interior y luego irnos al concepto de conjunto abierto, que es aquel que todos sus puntos son interiores. A ver, un punto interior es aquel para el cual existe una vecindad que esté contenida en el conjunto A. Vamos a imaginar en el plano, casi siempre los dibujos los vamos a hacer en el plano cartesiano, porque es visualmente atractivo y nos ayuda a entender las definiciones. Entonces vamos a suponer que aquí hay una figura así. Podría ser una curva plana dada por ecuaciones paramétricas, qué sé yo. Esta parte de la frontera de lo de adentro con lo de afuera es una línea punteada porque esa línea no está incluida en el conjunto. En el conjunto está la línea gruesa con todo lo de adentro. ¿Sí? Este sería, por ejemplo, nuestro conjunto A. Todo lo que está ahí adentro, incluyendo la línea gruesa, hasta este perímetro que no lo incluye. Y vamos a suponer que damos un punto A minúscula aquí. Bueno, se puede ver que está adentro, pero en matemáticas una gráfica nunca es una demostración. Sin embargo, puede ayudar, a veces no ayuda. ¿Cómo podemos saber o ilustrar qué es un punto interior? Pues si existe una vecindad de ese punto que esté contenido en A, pues yo puedo trazar un pequeño radio epsilon y su vecindad. Ahí está. Pude trazar la vecindad, entonces está en A. Pero ¿qué tal si tomo un punto A, ahora que esté por acá, más cercano al borde? Pues igual puedo tomar mi plumón, que es un poquito más delgado, y trazar una pequeña vecindad que ya parece que está tocando el grueso y pudiera llegar a tocar, pero no pasa nada, porque si toca, todavía está dentro de A. O sea, es subconjunto de A. A ver, no nos hagamos bolas. El punto A está dentro, pero si esta vecindad hay un punto que ya toca con el borde, ese punto no está en A, no está adentro. Pero como es un punto de la vecindad, lo que se quiere es que la vecindad esté contenida. Estamos hablando de una contención de conjuntos. Que la vecindad esté contenida en A. Y para que un conjunto esté dentro de otro, todos los elementos de aquí deben ser elementos de acá. No que estén dentro, no es lo mismo. Entonces, si aquí tengo un puntito de la vecindad que coincide con A, está en los dos. Está contenida la vecindad dentro de A. No pasa nada. Pero ¿qué pasa si el punto A se acerca más y más y más y más? Ya no me alcanza el grueso de los plumones, la delgadez de ellos para dibujar la vecindad. Entonces tengo que ver algo matemático, algo algebraico. Peor aún, ¿qué sucede si el punto A está en el perímetro? ¿Puedo dibujar una vecindad? Pues mira, voy a dibujar una vecindad un poquito grande, exagerada, para entender el concepto. Dibujo una vecindad. Ahí está, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que la mitad de la vecindad está en el conjunto A, pero la otra mitad no está. Entonces no se cumple que la vecindad esté contenida en A. Significa que este punto que está en la frontera no es un punto interior. O sea, parecen cosas obvias, pero estamos haciendo las precisiones de rigor. Ajá. ¿Y qué pasa con un punto que esté en esta otra frontera? Porque este punto A está en la frontera, pero pertenece al conjunto. Este punto A no pertenece al conjunto. Sí está en la frontera, pero no pertenece al conjunto. Pasa lo mismo. Trazo una vecindad y la mitad está dentro, la mitad está afuera. Pero ni siquiera tiene sentido porque este A que estoy dibujando aquí no pertenece al conjunto. Entonces ni siquiera tiene sentido hablar de que sea un punto interior. A debe pertenecer al conjunto. Y aparte de que pertenezca, debe poder trazarse una vecindad que esté contenida en el conjunto.
Obviamente si yo pongo un punto A afuera, aunque esté muy cercano al conjunto, pues a lo mejor yo puedo trazar una vecindad muy grande. Mira, si tomo una vecindad pequeñita, la vecindad va a estar fuera. Pero puedo tomar una vecindad lo suficientemente grande de manera que se intersecte con el conjunto. Pero no cumple la definición. La vecindad completa debe estar contenida, no solo una parte. Entonces es un punto externo. Estos son los conceptos topológicos. Ajá. Vamos a dar una definición formal de esto. Rigurosa. Bueno, entonces vamos a decir A en A es un punto interior de A si existe una epsilon mayor que 0, o sea, si existe una vecindad, para que exista la vecindad debe existir el radio, tal que la vecindad de radio epsilon del punto A esté contenida en el conjunto. Vamos a hacer un ejemplo numérico, pero aunque sea numérico, vamos a verlo con precisión, con rigurosidad. Entonces voy a limpiar de aquel lado, pero voy a poner aquí mi ejemplo. Vamos a suponer que el conjunto A es el conjunto de los vectores x1, x2, o sea, vectores x de componentes x1, x2, tales que x2 mayor que 1, menor o igual que 2. Ilustramos la situación. Eje x2, eje x1. Y entonces la segunda componente está limitada o restringida entre 1 y 2. Significa que el conjunto A está entre estas dos líneas, es esa franja. Pero x2 es menor o igual que 2, por lo que esta línea sí incluye al conjunto. Más bien, el conjunto incluye a la línea. Vaya, o sea, me estoy haciendo bolas con tonterías. Esta línea está en el conjunto, pero la de abajo no la incluye. Eso es todo lo que está aquí adentro, es el conjunto A. Ya está. Bueno, pues ahora vamos a dar 2 puntos. Vamos a dar 2 puntos a ver si son interiores o no. Demos el punto A. Vamos a ponerle aquí la coordenada 1. 1,3. No estamos muy acostumbrados a usar puntos decimales, ¿verdad? Fracciones todavía, pero bueno, ahí está. Y el punto B de coordenadas 1,2. Nos vamos a situar. El 1,1.3 podría estar por aquí más o menos. Ahí está A. Y el punto B está en la frontera. Entonces, así a simple vista, A está en el interior y B está en la frontera. Ahora, B es un punto del conjunto, porque esta frontera de arriba es parte del conjunto. Pero vamos a demostrar que en efecto A es un punto interior y B no lo es. Entonces, para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? A ver, vamos a poner aquí. Mostremos que A es un punto interior. Del conjunto. Bueno, debemos poder exhibir una epsilon entonces. Yo puedo exhibir una epsilon muy pequeñita.
Puedo dibujar aquí una epsilon de 0.1, por ejemplo, y ya con eso quedaría probado. Porque hay que encontrar una epsilon. Mucho cuidado, no es para cualquier epsilon. Si yo pusiera aquí para cualquier epsilon, significaría que todas las vecindades, y eso no es cierto. Con que exista al menos una vecindad, por muy pequeña que sea. Yo me quiero ir al extremo. ¿Cuál es la vecindad más grande que puedo dibujar? ¿Cuál es la circunferencia alrededor del punto A más grande? Pues tendría que tomar el radio que va justamente a limitar con la recta que está aquí. Pues si estoy en la altura de 1.3 y la recta está en 1, pues suena que 0.7 podría ser el máximo del radio. Mira, a la izquierda o a la derecha no importa el radio porque es toda la franja. Hacia arriba podría ser 0.7, ¿no? ¿O cuánto? A ver, ahorita dije una barbaridad. De aquí hacia 1, lo más que puede ser es 0.3. Claro, porque si aquí estamos en 1 y aquí estamos en 1.3, este radio, cuando mucho es 0.3. Y el de arriba, cuando mucho es 0.7. Entonces vamos a tomar el que se pueda, pues el más grande posible. Si tomamos el de 0.7, se sale. Pero si tomamos el de 0.3 es el radio más grande posible. Incluso podemos tomar uno más pequeño, uno de 0.1 y va a ser válido. Pero vamos a tomar este, sea epsilon 0.3. Entonces, ¿qué hay que demostrar? Hay que demostrar que la vecindad de radio 0.3 del punto A, es decir, del punto 1,1.3, está contenido en A. Tenemos que probar eso. ¿Cómo se demuestra la contención de conjuntos? Se da un elemento arbitrario de un conjunto y se prueba que ese elemento arbitrario también está en el otro conjunto. Hagámoslo. Sea x de coordenadas x1, x2 en la vecindad. ¿Qué significa que esté en la vecindad? Pues va a significar que la raíz, o sea, vamos a ver, que la norma de x menos a es menor que epsilon, porque es la definición de vecindad. Todos los vectores tales que la distancia entre esos vectores y el centro de la vecindad es menor que epsilon. Entonces ya vamos a la parte operativa, que sería, según la norma euclidiana, x1 menos 1 al cuadrado más x2 menos 1.3 al cuadrado menor que 0.3. Y a partir de esta información, nosotros tenemos que ver que x pertenezca a A. ¿Cuál es la condición para que x pertenezca a A? Pues que la segunda componente esté entre 1 y 2. Esa es la restricción. Bueno, aquí vamos a hacer una propiedad de las que demostramos hace algunos videos. Un video que creo que se llama Una desigualdad importante, ahí viene, que dice que el valor absoluto de x1 menos a1, o de hecho xj menos aj, es menor o igual a la norma de x menos a. ¿Sí? Lo vamos a aplicar aquí. Entonces vamos a tomar la segunda componente, que es la que nos interesa. Valor absoluto de x2 menos 1.3 menor o igual a esta norma, a la raíz. Pero la raíz es menor que 0.3, entonces se puede poner menor que 0.3. Y por propiedades de valor absoluto, x2 menos 1.3 es menor a 0.3 y mayor a menos 0.3. Para quitar el menos 1.3, sumamos de los tres lados, valga la expresión, y sería 1.3 menos 0.3, 1. Menor x2, menor,
Y allá sumamos 1.3, sería 1.6. Hemos llegado a esto. X2 es mayor que 1 y es menor que 1.6. Claramente el 1.6 es menor o igual que 2. Entonces podemos decir que X2 es mayor a 1 y es menor o igual que 2. Bueno, menor que 2, estrictamente. Y si es menor que 2, ¿es menor o igual que 2? Sí, se puede poner, o sea, también se puede poner. Entonces, eso implica que el vector X, de coordenadas X1, X2, está en el conjunto A. Y como X fue un conjunto arbitrario, perdón, X fue un elemento arbitrario, eso implica entonces que la vecindad de radio 0.3 de 1,1.3 está contenida en A. Ya está demostrado. Ahora hay que demostrar que B no es un punto interior. ¿Cómo lo hacemos? Pues voy a limpiar por acá. Ahora vamos a poner, mostremos que B no es un punto interior de A. Mostremos que B no es un punto interior de A. Bueno, pues ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace aquí la demostración? Puede cambiar un poquito. Pues es negando, ¿no? Es negando. A ver, vamos a suponer lo contrario. Suponga lo contrario. Es decir, que B sí es un punto interior de A. Es decir, que existe una epsilon mayor que 0, tal que la vecindad de radio epsilon del punto B sí esté contenido en A. Para mostrar que eso es falso, tendríamos que encontrar un punto en la vecindad que no esté en A, para que se contradiga esto y entonces implique que B sea un punto interior. ¿Sí se entiende entonces? Estamos suponiendo lo contrario. Pues tenemos que exhibir. Vamos a ponerlo aquí. Debemos exhibir un punto X en la vecindad tal que ese X no esté en A, para así probar que es falsa la contención y entonces es falsa la suposición, es decir, que B no es un punto interior, porque aquí estamos diciendo que sí lo es. Bueno, ¿cómo se hace esto? Pues B está por acá. Entonces, cualquier vecindad que demos, pues no va a estar adentro. ¿De acuerdo? Podemos dar un punto. Vamos a ver, un punto que esté en la vecindad. Podría ser, para estar en la misma coordenada y que sea fácil, 1, y aquí el segundo punto que sea 2, justamente estoy aquí en 2, y un poquitito más, 2 más, si el radio va a ser epsilon, miren, a este epsilon le podemos poner un nombre específico, le puedes poner no, epsilon sub 0, también a veces así le ponen, pero vamos a dejarlo como epsilon. Vamos a dejarlo 2 más epsilon sobre, puede ser sobre 2, sobre 3, vamos a poner epsilon medios. ¿Sí? Entonces tenemos que ver que ese punto sí esté en la vecindad, pero que no esté en el conjunto. Claramente no está en el conjunto,
puesto que la segunda componente tiene que ser, bueno, primero tiene que ser mayor que 1. Pues si es mayor que 1, 2 más epsilon, epsilon es positivo, entonces esto es mayor que 1, pero no es menor o igual que 2, porque al ser epsilon positivo, no importa qué tan pequeño sea, aunque sea la mitad, 2 más cualquier cosita, pues ya se pasa. Entonces, claramente, X no está en A. Tenemos que ver que X está en la vecindad. Vamos a ver. Veamos si X está en la vecindad. Para que esté en la vecindad, tendría que cumplir que la norma de X menos B sería menor que epsilon. Ajá, esa es la condición. Entonces sustituimos las coordenadas, sería la raíz de 1 menos, ¿cuál es el punto B? 1,2, 1 menos 1 al cuadrado, más la segunda componente de X es 2 más epsilon medios, ajá, menos 2 al cuadrado menor que epsilon. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que este me da 0, me queda la raíz de este número al cuadrado, se elimina, puedo dejar 2 más epsilon medios, menos 2 menor que epsilon, y por supuesto 2 menos 2 me da 0, queda epsilon medios menor que epsilon. ¿Es verdad esto? Pues claro que sí, epsilon medios. Por eso dudé un poquito en poner, de hecho podría ser epsilon tercios, epsilon cuartos. Cualquier cociente podría haber servido. Entonces, esto se cumple. Eso implica que X sí está en la vecindad de radio epsilon del punto B. Pero entonces hay una contradicción, ¿verdad? Hay una contradicción porque está en la vecindad y no está en A. ¿Sí? X está en la vecindad y X no está en A. Eso implica que X no es un punto interior. Bueno, más bien eso implica que es falsa la suposición, ¿no? La hipótesis es falsa. Luego entonces, B no es un punto interior del conjunto A. Bueno, pues hasta aquí dejamos el video. Iba a haber el conjunto abierto, que tiene que ver con todo esto, pero bueno, creo que ya está un poquito largo. Adelantamos, el conjunto abierto es aquel que todos sus elementos son puntos interiores. Nos vemos en la próxima.